Milenio Televisión presenta. Buenas noches, bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todos los domingos con Juan Musi. Juan, muy buenas noches. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y su servidor Manuel Somoza. Vamos a ver en la primera parte del programa, como siempre, qué fue lo más relevante en temas económicos, financieros en México y en el mundo. Y en la segunda parte vamos a platicar de inflación y tasas de interés. ¿Estás de acuerdo, Juan? Sí, pues dos variables que van muy de la mano, ¿no? Y ver la evolución que han tenido estos en los últimos años, creo que va a estar muy interesante, Manolo. Así es. Bueno, ¿qué pasó en México? En México lo más relevante fue la decisión que tomó el gobierno de prepagar deuda. ¿Con qué prepagó esta deuda? Bueno, no se nos olvide que el gobierno mexicano tuvo un ingreso extraordinario de 225,000 millones de pesos, que fue producto de la utilidad cambiaria del Banco de México el año pasado. Banco de México tiene sus reservas en dólares, la diferencia en el precio de los dólares del costo por lo que él los pagó de diciembre del 15 a diciembre del 16 le arrojó una utilidad de cerca de 350,000 millones de pesos, y de esa parte el Banco de México decidió pagarle a su dueño, que es el gobierno federal, un dividendo de 225,000 millones. La ley dice que el 70% de esos ingresos deben de destinarse al pago de deuda, y eso es lo que sucedió. Y por eso el gobierno mexicano llevó a cabo una amortización bastante importante de bonos de largo plazo, con lo cual mejora el perfil de nuestra deuda. O sea, este año las finanzas públicas se ven bien, mucho provocado por este pago extraordinario de Banjico al gobierno, y el gran reto es qué vamos a hacer en el 2018 cuando Banco de México ya no tenga esta utilidad extraordinaria. Yo tengo dos comentarios a este respecto. El primero, qué bueno, porque ayuda a quitar o disminuir este miedo que tenemos de que en cualquier momento nos puedan bajar la calificación. Yo creo que eso se pospone hasta el 18, ¿no? Y ese era un riesgo que ahí estaba y que en buena medida creo que se está aminorando con este prepago. Y el segundo es el tema que tú dices. Así como la devaluación jugó a favor para acumular este gran dividendo, pues en lo que va de este año, el ejercicio es completamente al revés. De enero a la fecha el tipo de cambio ha bajado, entonces este dividendo por el ejercicio 2017 pues no se va a generar. Entonces sí hay que apretarse el cinturón. No va a haber utilidad, el Banco de México va a tener una pérdida. Enorme. Acordémonos que el tipo de cambio inició su cotización este año en 20.50. Nuestra estimación es que terminemos en 18.80, o sea que va a haber una pérdida y no una utilidad. La pérdida no tiene efectos de flujo, sin embargo ya no va a haber los ingresos extraordinarios. Otro dato interesante en México es que salió el dato económico del IGAE. México va creciendo mejor de lo esperado. Creo que los datos que vimos nos llevan a pensar que sí es bastante factible el alcanzar el 2% de crecimiento este año. Hay un cambio en la estructura del crecimiento. El año pasado nos lo dio el consumo, un consumo fuerte porque los salarios reales se incrementaron. Eso no está sucediendo este año, el consumo ya está declinando, sin embargo lo que sí está creciendo es la exportación manufacturera, que el año pasado creció 1.3% y este año creemos que puede crecer 7.5%. O sea que las noticias son buenas en México. Y además a estas alturas, pues el efecto de las negociaciones del TLC a la fecha y muy probablemente hasta final de año tampoco tengan ningún efecto, ¿no? Claro, eso nos ha ayudado mucho. Pues al final de cuentas estarán sujetas al nuevo TLC. Ya como vamos a ver, lo que nos está ayudando también es que la economía norteamericana viene bien, y eso también nos está jalando. En Estados Unidos salió el Producto Interno Bruto del primer trimestre, ya había salido desde abril, pero en Estados Unidos lo revisan 3 veces. El primer número que salió en abril fue un crecimiento de 0.7, la segunda revisión nos dijo que la economía había crecido 1.2, y la tercera, y que creo que es la última, nos dice que la economía norteamericana creció 1.4% en el primer trimestre. En los meses de abril y mayo se ha sentido que el crecimiento ha disminuido un poco, sin embargo, la Reserva Federal no está preocupada, y en el discurso de esta semana de la señora Yellen dejó ver que tiene toda la intención
de subir cuando menos una vez más la tasa de interés. Sí, ¿no? Es impresionante cómo esta semana, de tener una expectativa en la que ya no se iban a seguir subiendo las tasas de interés, después de este discurso de la señora Yellen, se revive la posibilidad por lo menos de un alza más. Quizás ya no en septiembre, pero sí en diciembre. Y además eso hizo que el rendimiento de los bonos de 10 años, que estaba en 2.22, se fuera a 2.28. Es un incremento muy importante. Enorme. Para un bono de largo plazo. Eso fue lo que presionó en momentos al peso, que ya había tocado los 17.82, 83 y lo volvió a poner a niveles de 18 pesos. En el mundo, en Europa salió la inflación 1.3%, un poco abajo de lo estimado. Sin embargo, Europa, como hemos dicho, sorprende porque ha tenido un mejor crecimiento del esperado. Es un continente que puede crecer al 1.7%, y además, como es un continente donde ya no crece la población, bueno, pues es un crecimiento en términos reales. Yo creo que fuera del Brexit, ¿no? De obviamente Grecia, que como siempre conocemos da lata y otra vez va a tener que enfrentar un tema de reestructura, y el ruido político que ya se quitó, por lo menos en Holanda y Francia, queda el reto de la banca italiana, ¿no? Que estaba pasando por una situación complicada y que entiendo que también vendría un paquete de reestructura para la banca italiana, pero pues también Merkel es prácticamente un hecho que vuelve a ganar en septiembre y que además va a dominar el Congreso, ¿no? Entonces Europa luce bien. Europa ha mejorado. Italia no solo tiene el problema de la banca, donde ya se rescataron a los dos bancos, claro, sino el problema político ahí sí es mucho más serio. Así es. Porque los extremistas están a favor en las encuestas y habrá próximamente elecciones. Entonces en Italia sí tenemos un problema, pero tienes toda la razón. En Alemania la señora Merkel lo más probable es que repita otra vez otros, creo que son 4 años. Y además con fuerza en el Congreso, ¿no? Como debe ser. Así es. En Asia las noticias fueron buenas, la manufactura en China tuvo crecimientos interesantes y Japón sigue con su política monetaria expansiva. Están emitiendo un equivalente de 80,000 millones de yens mensuales, y eso hace que este año Japón pudiera tener un crecimiento del 1.2%. Para ellos es espectacular, ¿no? Bueno, pues si no espectacular, es muy bueno. Pues es que llevaban décadas sin crecer o con crecimientos negativos, ¿no? Es un buen crecimiento para el Japón. Algo que se me olvidó comentar es que hubo mucha confusión en los mercados de miércoles a jueves por las declaraciones de Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo. Un discurso poco claro, ¿no? Dio un discurso, los mercados no lo entendieron, o lo que entendieron era que iba a dar por terminadas la expansión monetaria que están llevando a cabo en Europa, que es muy parecida a la que está llevando a cabo Japón, una emisión de 60,000 millones de euros cada mes, y esto ocasionó algunas turbulencias. Sin embargo, la verdad sea dicha, luego se rectificó. Es más, los propios norteamericanos rectificaron, y eso evidentemente calmó los mercados. Sí, incluso revaluó muy fuerte al euro en algún punto de la semana. El euro estuvo fuerte, producto de que había entendido el mercado que se acababa este programa de expansión monetaria, ¿no? Bien. Pero bueno, ya que lo da a entender, pues el euro regresa al canal en el que está. ¿Por qué no pasamos a nuestro tema de fondo? Por supuesto. El tema de fondo es inflación y tasas de interés, van de la mano. La inflación en México, como lo verán en la gráfica, tuvo 5 años extraordinariamente buenos. 3.5 en el 2012, 3.9 en el 2013, 4% en el 2014, 2.1 en el 2015, 3.2% en el 2016, y este año de repente se brinca. Hoy la tenemos últimos 12 meses a niveles de 6.3. Nosotros creemos que la inflación va a empezar a declinar a partir de agosto, septiembre, y va a cerrar en el 6.9, en el 5.9%. Pero bueno, no deja de preocupar, y por eso... Es la inflación más alta de la última década, ¿no? Claro. Y evidentemente pues esto va de la mano con las tasas de interés. Si quieres pasamos a la siguiente gráfica, ¿no? En donde pues claramente puedes ver cómo estas dos variables van de la mano y cómo pues nuestro proceso ahí poco a poco
¿no? A diferencia, yo diría que poco a poco, pero mucho más acelerado que la Fed. Estados Unidos no ha tenido los problemas inflacionarios que tenemos nosotros y por eso el ritmo que ellos han seguido también es mucho más lento. Y bueno, pues como el camino de incrementos de la tasa están más del doble, ¿no? Un proceso que empezó en mediados del 2014 en 3.25, hoy nos tienen el 7% ya. Yo creo que lo relevante aquí, y cuando vemos la gráfica lo entendemos, y además viendo que la inflación sí creemos que pueda caer, porque en la otra gráfica que vamos a mostrar se ve cómo ya cayó la inflación al productor. Bueno, pues Banco de México me da la impresión que ya no va a subir la tasa de interés este año, aunque la Reserva Federal subiera 1/4 de punto más en septiembre o en diciembre. Banxico ya hizo lo que tenía que hacer y lo que está marcando es una pausa. Y es más, me atrevo a decir que si sigue bien anclada la inflación, pudiéramos ver ese 7% empezar a declinar en el 2018. Claro, yo creo que la baja solo se daría después de las elecciones de junio, porque no cabe duda que de enero a junio va a haber muchísima turbulencia en los propios mercados. Tienes toda la razón, pero suena como un reto enorme, incluso para el propio banco, ¿no? Ver a la Reserva Federal incrementar tasas de interés y nosotros no hacerlo, se antoja complicado, aunque apoyo tu teoría y creo que es algo que puede ocurrir. Nosotros ya quedarnos en el 7% por lo que resta del año y sí ver a Estados Unidos pasar del 1.25 al 1.5. Es que lo que hizo atinadamente Agustín Carstens fue generar un colchón para lo que viene hacia adelante, y esa yo creo que es la manera correcta de anclar la inflación. Entonces, pues ya no tendría caso seguirla subiendo cuando el spread de tasas de interés entre México y en Estados Unidos ha crecido y ahora pues tiene que llegar a niveles mucho más normales. Sería natural que se hiciera más chiquito ese diferencial de tasas entre México y Estados Unidos. Siempre y cuando tengamos una negociación adecuada del Tratado de Libre Comercio y no vaya a suceder algo que no tenemos contemplado en el horizonte. Y es muy creíble lo que tú decías, con la gráfica que mostramos de inflación al productor y también con la gráfica que estamos mostrando de inflación al consumidor, como sí es creíble el discurso de Carstens en el sentido de que las presiones inflacionarias iban a ser menores en la segunda mitad del año. Y por eso del 6.3 vamos a pasar al 5.8 enero-diciembre. Yo ¿no? creo que ha hecho muy buen trabajo Agustín Carstens. Esperemos que quien se quede en su lugar haga el mismo trabajo de bien. Pero bueno, te doy las gracias por estar aquí con nosotros. Manolo, muy buenas noches. Pero sobre todo a ustedes por estar todos los domingos aquí en Milenio Mercados en Perspectiva. Buenas noches.